El café es, después del té, la bebida más consumida a nivel mundial, más incluso que la Coca-Cola, y eso ya es decir. Sin embargo, la población se sigue cuestionando si es realmente saludable o no, qué tipo de café debe elegir para saber si es saludable y le va a hacer bien, y sobre todo si en su contexto en particular sería adecuado tomar altas cantidades de café. Es por eso que he realizado una investigación toda esta semana con los últimos estudios más fiables acerca del café y te he elaborado un vídeo donde te voy a explicar no solo los beneficios del café, no solo desmontar los grandes mitos que hay sobre él, sino para decirte también cómo preparar un buen café, ya que aquí en España, aunque somos cafeteros, tenemos la tradición de tomar un café poco bueno, torrefacto y quemado, y de una manera artificial, priorizando cápsulas que tienen excesivo aluminio y soluble, que no es del todo bueno. Y por eso he dedicado todo este tiempo para, sobre todo aprendiendo también de los latinoamericanos que enseñan cómo hacer un buen café, para poder prepararlo y que sea saludable. Mi nombre es Alejandro Pérez, experto en nutrición clínica, y en el vídeo de hoy vamos a tratar todo esto. He empezado hablando de la mortalidad, ya que, bueno, una de las preguntas más comunes ¿es el café bueno o malo? Ya que antiguamente se pensaba que era extremadamente malo y que aumentaba mucho el riesgo de cáncer de pulmón, porque había estudios epidemiológicos, pero hoy ya sabemos que correlación no implica causalidad, y que se asocie algo con alguna otra cosa no quiere decir que lo haya causado. Y ese era el caso del café, donde se vio que en esos estudios los que más café bebían eran los que más fumaban. Y entonces el causante del cáncer era el tabaco, no el café, que es una bebida extremadamente saludable y que en estudios más controlados, como este de aquí de España, que os quiero mostrar, os dejo en los comentarios todas las referencias, sobre más de 1.560 participantes y 18 años de seguimiento, se pudo comprobar que los que más café consumían eran los que menos mortalidad padecían. Había menos muertes en las personas que más café bebían, curiosamente. Y como este, hay muchos estudios con muchos años de seguimiento y muy controlados, donde se ha dado beneficio, se ha asociado un gran papel protector frente a la enfermedad y a la muerte de esta bebida tan saludable. Y bueno, es que antiguamente se pensaba también que el café era una bebida simplemente agua y cafeína, pero es que el café es mucho más. El café tiene más de 100 compuestos bioactivos con enormes beneficios sobre nuestra salud. Aquí te he puesto los principales, como el ácido clorogénico, que es un compuesto activo que reduce la presión arterial en hipertensos, que es antioxidante, lo cual permite combatir el estrés oxidativo y la oxidación y el envejecimiento, y es antiinflamatorio, nos protege frente a la inflamación crónica, que es ese asesino silencioso que padece la población que más enfermedades sufren, y nos protege frente al dolor, que también es causado por la inflamación. Esas personas con enfermedades autoinmunes que mejoran enormemente cuando empiezan a consumir café, ¿no? Es la principal fuente del planeta que hay en polifenoles. Los polifenoles es un compuesto muy antioxidante, y estos antioxidantes siempre se le asocian al consumo de verdura y de fruta. Sin embargo, hoy por hoy sabemos que el café tiene 15 veces más antioxidantes que la fruta y la verdura. Fíjate, hasta el cacao tiene más antioxidantes que la fruta y la verdura, pero no se acerca al café, que es espectacular su contenido en estos antioxidantes que nos van a proteger de eso, de ese estrés oxidativo. Todas las personas con diabetes, enfermedad cardiovascular, cáncer, tienen un enorme estrés oxidativo donde la capacidad antioxidante de su cuerpo no es suficiente para combatirlo, ¿vale? Muy superior a su capacidad. Por eso el consumo de café habitual, de un buen café, de cacao, estos vegetales, especias, verduras, van a proporcionar antioxidantes para ayudar a combatir esta inflamación. Tu cuerpo de manera natural produce radicales libres, haciendo ejercicio, hasta durmiendo, hasta comiendo, hasta respirando enormemente, produce radicales libres. Sin embargo, si tu capacidad antioxidante es baja, estos radicales libres en exceso van a ser peligrosos, van a destruir tus tejidos y te van a envejecer. Por eso el aporte de antioxidantes exógenos en estos casos es muy beneficioso, y el café es la principal fuente del planeta en polifenoles, que son esos potentes antioxidantes. También es una gran fuente de prebióticos. En estudios donde han comparado personas que consumen
bastante café con personas que no lo consumen, cuando en sus heces han analizado el microbioma, han visto que las personas bebedoras de café son las que más variedad tenían en cuanto a bacterias, las que más bacterias beneficiosas tenían y las que menos cantidad de bacterias perjudiciales que inflaman el intestino tenían. O sea, fíjate lo que genera sobre la microbiota. Y es que, claro, cuando el café es bueno, se le somete a una fermentación de muchas horas que hace que aumente su contenido en prebióticos, que son ese alimento de las bacterias beneficiosas que ayuda a que éstas puedan combatir la permeabilidad intestinal y todo problema relacionado con el tracto digestivo y su inflamación. Además, es una fuente de diterpenos, que son neuroprotectores. Es por eso que hay tantos estudios que asocian el café con la prevención del cáncer cerebral y además en las personas que ya tienen un tumor en el cerebro maligno, los que más café consumen tienen mejor pronóstico. O sea que fíjate lo potente que es el café, sus compuestos bioactivos y la cafeína sobre el cerebro, como ahora también veremos. Es una fuente de cisteína. La cisteína es un antioxidante que combate todo virus, parásito y resfriado, ya que el pollo, por ejemplo, y el caldo de pollo es su fuente principal, y en los estudios se asocia pues, el consumo de caldo de pollo con combatir los resfriados, ¿no? Pues aquí tenemos otra fuente magnífica de cisteína. Es una fuente de betacaroteno. Todos hemos escuchado el betacaroteno de la zanahoria, del pimiento y su poder antioxidante. Pues el café también lo tiene en gran cantidad. Tiene cafestol, que es un gran antiinflamatorio, ¿vale? Que nos va a ayudar a desinflamar y a combatir el dolor en esas personas, por ejemplo, que tienen una autoinmunidad. Cuando empiezan a tomar un buen café notan que se reducen el dolor. Obviamente si lo acompañamos de Earthing, buena alimentación, cúrcuma omega 3 y una alimentación en general antiinflamatoria, donde el café tiene su cabida por su alto contenido en cafestol. Es rico en colina. La colina es un protector hepático del hígado. Su principal fuente es el huevo, pero también está muy presente en el café. Todo protocolo de cualquier médico funcional que vaya a las causas de los problemas, en un protocolo de depuración hepático va a pautar colina, ¿vale? Como suplemento. ¿Por qué? Porque la colina nos protege el hígado y ayuda a que éste detoxifique en mayor medida. Es un auxilio, digamos, para el hígado. Y por eso los estudios sobre el café, sobre el impacto sobre el hígado, son muy favorables al consumo de café. Dicen que nos puede proteger del cáncer de hígado. Bien, es una fuente también de cafeína. La cafeína tiene una ventaja muy buena y es que además de ser soluble en agua, es soluble en grasa y puede llegar a tu grasa y aumentar la lipólisis, lo que es conocido como la quema de grasa de toda la vida. Y se ha visto que de preentreno las personas que consumieron cafeína frente a los que no lo hicieron quemaron mucha más grasa a la hora de hacer ejercicio que las que no tomaron cafeína. Entonces, como preentreno, un cafelito nos va a ayudar a quemar más grasa durante el ejercicio. Y esto es muy potente, no solo para perder grasa corporal, sino para los deportes que son muy lipolíticos, que implican mucha oxidación de grasa porque les aumenta el rendimiento, como los deportes de larga distancia. Así que como preentreno o intraentreno incluso puede ser muy beneficioso, no solo el café, sino la cafeína como tal, como suplemento. Y ahora veremos la explicación. Y luego, en cuanto a mitos, debemos de hablar que hay 4 principales mitos que todo el mundo dice y que por ello empiezan a decir que el café es malo, como el consumo, el alto contenido en micotoxinas. Verás, las micotoxinas son cancerígenas, pero es que en la cantidad que hacen daño al cuerpo, para conseguir eso en tu organismo te tendrías que beber más de 100 tazas de café y eso ningún ser humano lo puede hacer. Y además el tueste del café reduce enormemente la cantidad de estas micotoxinas. ¿Por qué? Porque estas se matan con el calor, ¿vale? Entonces si tuesto el café y luego en la cafetera le prendo calor, es muy difícil que tenga una cantidad considerable de micotoxinas para hacerme daño. Precisamente se dicen que causan cáncer de hígado y precisamente vemos que la fuente de colina, la cantidad de colina que tiene el café y en los estudios asociados realizados en personas con cáncer hepático sale beneficiado el consumo de café. O sea que no entiendo yo
el por qué meter miedo con las micotoxinas cuando la cantidad de micotoxina presente en el café en 1, 2, 3, 4 tazas diarias es despreciable. Otro mito muy extendido es el cáncer de pulmón, pero como ya he comentado, es que las personas que más café consumían en su día cuando se hicieron estos estudios eran las que más fumaban, y la causa no era el café, sino el tabaco. De hecho, protege frente al cáncer el café. Otro mito extendido es la deshidratación, no entiendo yo. Se dice eso porque es un diurético. Claro que es diurético, pero es que la cantidad de agua eliminada por el cuerpo frente a la cantidad de agua consumida con el café es mucho menor. Es decir, voy a aportar más agua bebiendo el café que la que voy a eliminar como diurético, entonces no me va a deshidratar. De hecho, tenemos estudios, que os pongo en los comentarios, donde se ve que el café es hidratante casi al nivel del agua, o sea que no me va a deshidratar. Se ha visto otros estudios que tampoco desmineraliza, que es un mito, hay que beber cantidades enormes para que sea un potente diurético que me desmineralice, ¿vale? Y otro mito muy extendido es la hipertensión. Se ha visto que la elevación sobre la presión arterial del café es nula, mínima, y de la cafeína es mínima, y si no eres hipertenso no creo que tengas ningún problema. Así que no te va a subir la presión arterial de manera considerable, digamos. Y de hecho, en estudios vemos que en torno al 15-20% se reduce el riesgo de padecer enfermedad cardiovascular en los habituales consumidores de café. O sea que además te protege frente a enfermedad cardiovascular. Algo que te causara hipertensión no te podría reducir en un 20% el riesgo de padecer enfermedad cardiovascular. Y es por eso que el café es una bebida cardioprotectora, por los más de 100 compuestos bioactivos que tiene que te protegen el corazón. Bien, vamos a ver algunos contras, ya que obviamente todo no iba a ser bueno. Y hay gente que en particular no le viene bien abusar del café, como es a los que le genera excesiva dependencia, como los que no pueden vivir en su día a día si no toman su café mañanero. Eso no puede ser bueno, ¿vale? Si yo dependo del café para tener energía todo el día y me tengo que tomar 7 o 8 tazas diarias, no voy en buen camino, ¿vale? Eso es importantísimo, como todos los que tienen cansancio o estrés. Si yo tengo el cortisol por las nubes, el café me lo va a subir más. Si estoy muy estresado, no me puedo tomar 7 tazas diarias. Aunque haya estudios que asocien que 6 tazas al día reducen la mortalidad, no puedes tú en particular, porque tienes el sistema nervioso simpático súper alterado, que es el modo huida, entonces no te vas a adaptar al estrés y te vas a sentir más estresado, más cansado durante el día, con más dependencia al café y con peor sueño por la noche, ¿vale? Y te va a costar conciliar el sueño. Por eso siempre recomiendo también tomar el café en las primeras horas del día y nunca más tarde de las 4 de la tarde, sobre todo si te cuesta coger el sueño. Y otro caso en el que no lo recomiendo, no porque el café no sea bueno, insisto en que es bueno, sino porque tienen el tracto digestivo estropeado, que es la gastritis. Todas las personas que perdieron la mucosa que protege la capa muscular del estómago, cuando tu estómago produce ácido, te choca con la capa muscular por no tener esa mucosa protectora y te da reflujo, ardor y acidez. Pero la culpa no es del café, fueron de los hidratos refinados, el alcohol, el abuso de fármacos, de antibióticos, de antiinflamatorios, que hicieron que perdieras la mucosa. Y entonces tomas café y te irrita y te da reflujo, ardor. Si es tu caso, déjalo. Ya cuando solucionemos el problema de reponer esa mucosa y de recuperar la acidez estomacal, retomaremos el consumo de café, pero mientras tanto no te lo recomiendo. Si no estás en este grupo, o tampoco en los de que a los que el consumo de una pequeña cantidad de café le pone sobreexcitado y súper nervioso y temblando y con taquicardia, pues salvo que estés en este grupo, el café te va a resultar muy beneficioso. Y ya es que además va a aumentar el rendimiento deportivo. Un cafelito antes de entrenar se ha visto que aumenta las catecolaminas y eso va a permitir que estés en modo alerta y con mayor tolerancia al estrés, al esfuerzo físico y al dolor muscular. Entonces te va a aumentar bastante el rendimiento deportivo, vas a ir con más fuerza, más enérgico y mucho más atento. En porteros de fútbol, fíjate qué curioso, en estudios se ha visto que aumenta los reflejos, así que la cafeína
no solo en forma de café, sino como pastilla como tal, se le pautan muchos porteros y futbolistas porque se les ha visto mayor reflejo, más atento, mayor velocidad y mayor fuerza, ¿vale? Y mayor tolerancia al esfuerzo, que eso es muy importante en un deportista. Y llegamos a la parte importante. ¿Cuál elegir? Bien, yo no puedo elegir un torrefacto que está sobrequemado, que tiene exceso de acrilamida, que eso sí es cancerígeno. Si es de tueste natural, no va a tener tanta cantidad de acrilamida, va a ser de mayor calidad y no me va a afectar en ese aspecto. Así que el tueste siempre miren que sea de tueste natural. Nada de cápsulas que va a arrastrar aluminio, ¿vale? Y nada de soluble, sino un café. Yo compro el café aquí de AB Café, que os dejo abajo también su página web para que veáis los cafés que tienen de especialidad. Este en particular de Costa Rica, del Valle de los Santos, pero también tienen de Colombia, tienen de Etiopía, tienen una gran variedad. Tienen también un café orgánico, que esto es importante porque el café orgánico, que es ecológico, no arrastra los pesticidas y los metales pesados que arrastran otros tipos de café. Y yo me lo compro en grano porque al molerlo al instante no se oxida. Sin embargo, si yo lo dejo molido y lo dejo muchos meses, se va oxidando y volviendo rancio, ¿vale? Entonces, ¿por qué te crees que viene el café cuando está molido súper apretado? Para que no entre oxígeno, porque se va a volver rancio. Entonces tengo que comprarlo en grano, comprarme un molinillo cualquiera automático que le das un botón y te lo muele en el momento, y están relativamente baratos, y así conserva su aroma y no se oxida. Y luego ya lo metes o en tu cafetera italiana, que va a estar mucho más rico y vas a saber diferenciar los matices entre un café u otro, o en tu expreso si lo quieres más fácil y más cargado y más denso. Y así es como se prepara un buen café. Puede ser de especialidad, como este que os he mostrado, porque viene de finca, está tratado con amor, pues con mucha naturalidad, con un proceso de fermentación a posterior, por gente que conoce el café, tan bueno que viene de Latinoamérica. Es que lo huelo y huele tremendamente bien, y la verdad que eso, me lo compro en grano y a mí me encanta. Lo pongo en el molinillo después, lo hago en la expreso o en la italiana, según el día, y me lo bebo. ¿Cómo me lo bebo? Solo, ¿vale? El problema es cuando yo le añado azúcar, una leche de vaca lechera que no ha visto la luz solar en toda su vida y que nada más que ha comido pienso y maíz, y ese es el problema. Si encuentro una leche de cabra buena y ecológica y la tolero bien los lácteos, pues sí puedo tomar con un poco de leche, pero para aprovechar al 100% sus beneficios es mejor solo, sin azúcar, sin café, disfrutando de su sabor. Acostúmbrate, ves reduciendo poco a poco la dosis de azúcar o de edulcorante si lo utilizas, o de leche, bebida vegetal o de leche de vaca que tomes. Acostúmbrate al sabor y disfruta del buen café. Es ahí cuando tiene sus beneficios. Y si lo tomas descafeinado, que también tiene los compuestos activos, siempre y cuando sea lavado, ¿vale? Tenéis que ver aquí en el proceso, no sé si se ve, que pone lavado aquí arriba, significa pues que ha tenido un proceso natural, es decir, que no es de extracción química, ¿vale? Como algunos descafeinados, que es ahí donde radica el problema. Así que, bueno, os dejo el enlace de Café Sabé, donde te metes en su web, pillas la especialidad que tú quieras o el café orgánico y te van a mandar rápido a casa, y eso es un lujo, es ahí donde yo lo suelo pedir. Y para que disfrutes de un buen café saludable, recuerda no tomarlo muy tarde, y recuerda que si estás en este grupo, pues el exceso del café no te va a venir bien. Yo recomiendo de 1 a 2 tazas diarias, principalmente por la mañana o de preentrenamiento para la oxidación de grasa y aumentar el rendimiento deportivo. Espero que os haya sido de ayuda. Mi labor es investigar a tope para darte la mejor información sobre salud, porque mi objetivo es que seas sano, fuerte y libre de fármacos. Por eso espero tu me gusta, tu suscripción, y nos vemos en los próximos vídeos.